Caso real en Hidalgo. La novia que no despertó. Eulalia Moreno, 1869. Bienvenido a este espacio donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México. Relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras, basadas en hechos reales, y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Ahora sí, acompáñanos en esta historia. Caso real en Hidalgo, la novia que no despertó. Eulalia Moreno, 1869. Capítulo 1. El sueño sin despertar. En la Casa de los Arcos, ubicada en la ciudad de Pachuca de Soto, capital del estado de Hidalgo, en las estribaciones orientales de la Sierra Madre Oriental, a 2.400 metros sobre el nivel del mar, donde aire era delgado y frío incluso durante meses de verano, debido a altitud que hacía que visitantes desde tierras bajas experimentaran dificultad respirando hasta que sus cuerpos se aclimataban a presión atmosférica reducida, en región que había sido transformada desde siglo XVI por descubrimiento de vetas ricas de plata en montañas circundantes que habían atraído oleadas de colonos españoles que habían establecido minas que penetraban kilómetros en profundidades de tierra, extrayendo mineral precioso que había financiado Imperio Español durante siglos y que continuaba en 1869, generando fortunas para familias que controlaban concesiones mineras, aunque producción había declinado desde niveles de siglos anteriores debido a agotamiento de vetas más accesibles y debido a necesidad de excavar más profundo, requiriendo inversión masiva en maquinaria de bombeo para extraer agua que se filtraba constantemente en túneles profundos, amenazando inundar minas si bombeo cesaba incluso por días. En la tarde fría del domingo 28 de noviembre de 1869, cuando temperatura había descendido a 10 grados centígrados bajo cielo gris cargado de nubes que amenazaban lluvia helada que era común durante últimos meses de año en altiplano donde Pachuca estaba ubicada, cuando viento del norte soplaba a través de calles empedradas de ciudad minera, haciendo que habitantes se envolvieran en zarapes de lana gruesa y rebozos mientras caminaban apresuradamente entre edificios de piedra volcánica, gris, oscura, que daba a Pachuca apariencia austera, casi lúgubre, que contrastaba dramáticamente con riqueza que circulaba en ciudad mediante comercio de plata que era extraída diariamente de docenas de minas operadas por compañías que empleaban miles de trabajadores que descendían cada mañana en jaulas de madera suspendidas de cables de acero a profundidades que alcanzaban hasta 500 metros, donde trabajaban durante 12 horas en oscuridad iluminada solo por lámparas de aceite, respirando aire viciado, contaminado con polvo de roca, que gradualmente destruía pulmones causando enfermedad que mineros llamaban mal del minero, que eventualmente mataba a mayoría antes de cumplir 50 años, aproximadamente 3 horas después de que ceremonia de matrimonio entre Ignacia Cruz, de 22 años, y don Macedonio Esquivel, de 35 años, había sido concluida en parroquia de Nuestra Señora de la Asunción ante padre Casimiro Reyes y ante aproximadamente 120 invitados que habían llenado nave central de iglesia barroca construida en 1690 con torres gemelas que dominaban plaza central de Pachuca,
cuando recepción que había seguido a ceremonia había concluido también después de banquete modesto, apropiado para familia de recursos moderados, aunque respetables, de comerciante de minerales, en lugar de opulencia extraordinaria de propietarios de minas grandes, cuando últimos invitados habían partido de casa de los Arcos, dejando solo familia inmediata de novia y familia de novio, junto con pareja recién casada, cuando Ignacia había expresado a su madre, doña Prudencia, que se sentía extraordinariamente cansada después de día largo y emocionalmente agotador, que había comenzado a las 6 de mañana, cuando había sido despertada para comenzar proceso elaborado de vestirse para boda, que había requerido 3 horas de preparación, incluyendo baño con agua caliente perfumada con hierbas, arreglo de cabello en estilo complejo que requería ayuda de 2 empleadas domésticas que habían trabajado durante hora y media creando trenzas y rizos decorados con flores de azahar blancas y vestirse en vestido de novia de satén blanco con velo de encaje que había sido heredado de abuela de Ignacia y que había sido alterado cuidadosamente por modista para ajustar a figura de Ignacia. Doña Prudencia había respondido con comprensión maternal apropiada cuando Ignacia había expresado cansancio. «Por supuesto que estás cansada, hija mía. Has estado despierta y activa durante 9 horas. Es natural sentir agotamiento. Ve a tu habitación, descansa brevemente antes de que tú y don Macedonio partan hacia su casa nueva, donde pasarán noche de bodas. Un descanso de 30 minutos te revivirá». Era sugerencia que había parecido razonable y apropiada para momento de transición entre recepción en casa de familia de novia y partida hacia vida matrimonial nueva en casa que don Macedonio había preparado para recibir a esposa, casa que estaba ubicada a apenas 6 cuadras de distancia en calle Morelos, donde don Macedonio había alquilado vivienda de 2 pisos con sala, comedor, cocina, 3 recámaras en piso superior y patio interior pequeño con fuente que proporcionaba agua corriente, casa que había amueblado modestamente con muebles comprados de segunda mano de familia que había partido hacia Ciudad de México vendiendo contenido de casa antes de mudarse. Muebles que incluían cama matrimonial grande de madera tallada con dosel que don Macedonio había presentado a Ignacia durante visita de inspección semana antes de boda, como símbolo de compromiso de proporcionar hogar apropiado para esposa. Pero lo que ni doña Prudencia ni nadie, excepto don Macedonio, sabía en ese momento era que cansancio extremo que Ignacia estaba experimentando no era resultado natural de día largo y emocionalmente intenso, sino era primer efecto de dosis cuidadosamente calculada del láudano que don Macedonio había administrado a Ignacia aproximadamente 90 minutos antes, durante recepción, cuando había ofrecido copa de vino dulce, presentándolo como brindis privado entre esposo y esposa recién casados, vino que había contenido 30 mililitros de tintura de opio mezclados con vino de Jerez para ocultar sabor amargo característico del láudano, dosis que era aproximadamente 5 veces cantidad que sería usada terapéuticamente para inducir sueño en paciente con insomnio. Dosis que había sido calculada específicamente para causar sedación profunda progresiva que comenzaría con sensación de cansancio que parecería natural, que continuaría con somnolencia irresistible que haría que Ignacia buscara lugar para acostarse, que profundizaría en sueño del cual sería cada vez más difícil despertar y que finalmente causaría depresión respiratoria severa que detendría respiración completamente causando muerte, que parecería ser simplemente sueño profundo del cual persona no despertaría, muerte que en contexto de novia joven cansada después de boda sería interpretada como tragedia inexplicable pero natural en lugar de como homicidio premeditado.
Ignacia había subido escalera de piedra que conducía a segundo piso de Casa de los Arcos, donde recámara que había sido suya durante toda su vida estaba ubicada, recámara que había compartido con hermana menor, Escolástica, hasta que Escolástica se había casado 2 años antes, dejando a Ignacia como única hija soltera viviendo en casa de padres. Había entrado a habitación familiar, decorada simplemente con cama de hierro forjado, cubierta con colcha de algodón bordada, que doña Prudencia había hecho como regalo de bodas, con armario de madera donde vestidos de Ignacia estaban colgados, con mesa pequeña junto a ventana que daba a calle donde Ignacia había pasado incontables horas leyendo libros que había tomado prestados de biblioteca pequeña de Pachuca, que permitía a mujeres respetables tomar libros con recomendación de padres o esposos, con silla de madera donde había sentado frecuentemente durante mañanas mirando actividad de calle mientras bordaba o cosía. Voy a descansar solo brevemente. Ignacia había dicho a Escolástica, quien había seguido a hermana a habitación con intención de ayudarla a quitarse vestido pesado de novia y cambiarse a ropa de viaje apropiada para partida hacia casa nueva con don Macedonio. Me siento tan cansada que apenas puedo mantener ojos abiertos. Déjame acostarme por 30 minutos y entonces me cambiaré para partir. Escolástica había ayudado a Ignacia quitarse velo cuidadosamente doblándolo para preservar encaje delicado que había sobrevivido 2 generaciones y que idealmente sobreviviría para ser usado por hijas de Ignacia eventualmente. Había comenzado a desabotonar fila larga de botones diminutos que corrían por espalda de vestido de satén desde cuello hasta cintura. Botones que eran tan pequeños y tan numerosos que proceso de desabotonar requería paciencia considerable y dedos hábiles. Pero cuando Escolástica había desabotonado apenas primeros 10 botones, de aproximadamente 50 totales, Ignacia había interrumpido. «No te molestes desabotonando todo ahora. Estoy demasiado cansada. Simplemente déjame acostarme como estoy. Cuando despierte estaré más revigorizada y entonces podremos cambiar ropa apropiadamente». Era solicitud que había parecido razonable, aunque ligeramente inusual, porque vestido de novia con corsé apretado debajo no era cómodo para dormir incluso brevemente, pero Escolástica había interpretado como expresión de cansancio extremo que hacía que Ignacia priorizara descanso inmediato sobre comodidad. Había aceptado solicitud sin sospecha, había ayudado a Ignacia a acostarse en cama sin quitarse vestido, había cubierto a hermana con manta ligera y había salido de habitación cerrando puerta suavemente para permitir que Ignacia descansara en silencio. Y entonces Ignacia había cerrado ojos con sensación de alivio, de finalmente poder dejar de resistir somnolencia abrumadora que había estado luchando durante última hora desde que había consumido vino con láudano que don Macedonio le había dado. Había sentido conciencia deslizarse gradualmente, mientras efectos de opio en su sistema nervioso central intensificaban causando que señales neurales que mantenían estado de vigilia se debilitaran progresivamente. Había experimentado último pensamiento, consciente que fue algo como solo 30 minutos de descanso y entonces despertaré para comenzar vida nueva con esposo. Y había entrado en sueño profundo del cual nunca despertaría. 30 minutos después, cuando Escolástica había regresado a habitación para despertar a Ignacia y ayudarla a cambiarse para partida hacia casa de don Macedonio, había encontrado a hermana exactamente en misma posición donde la había dejado, acostada de espaldas con brazos alados, con respiración que era tan superficial que era apenas detectable, con rostro que mostraba palidez, que Escolástica atribuyó inicialmente a iluminación tenue de habitación, donde cortinas habían sido cerradas para oscurecer espacio permitiendo mejor descanso. Ignacia. Escolástica había llamado suavemente
mientras se acercaba a cama. Han pasado 30 minutos. Es hora de despertar y prepararte para partir. No había habido respuesta de Ignacia, cuyo cuerpo permanecía completamente inmóvil, excepto por elevación casi imperceptible de pecho, que indicaba que todavía estaba respirando, aunque con frecuencia que era significativamente más lenta que normal. Ignacia, Escolástica había repetido con voz más alta mientras tocaba hombro de hermana y sacudía suavemente intentando despertarla de sueño que parecía ser extraordinariamente profundo. Todavía no había respuesta. Ignacia no había abierto ojos, no había movido, no había dado señal alguna de que había escuchado llamado de hermana. Escolástica había comenzado a sentir inquietud, que gradualmente se transformaba en alarma, mientras sacudía hombro de Ignacia con más fuerza, mientras levantaba voz, llamando nombre de hermana repetidamente, mientras intentaba levantar párpados de Ignacia para ver si ojos respondían a luz, mientras notaba que piel de Ignacia se sentía fría al tacto, de manera que no era normal para persona descansando bajo manta en habitación que, aunque no estaba calefaccionada, no estaba tan fría como para causar temperatura de piel que Escolástica estaba sintiendo. ¡Madre! Escolástica había gritado con voz de pánico mientras corría hacia puerta de habitación. Algo está mal con Ignacia, no puedo despertarla. Doña Prudencia había subido escaleras rápidamente a pesar de sus 52 años y de artritis que hacía que subir escaleras fuera doloroso. Había entrado a habitación donde Ignacia yacía inmóvil. Había intentado ella misma despertar a hija mediante sacudidas más vigorosas, mediante llamados más fuertes, mediante palmadas suaves en mejillas que gradualmente se volvieron más fuertes mientras desesperación crecía al no obtener respuesta alguna de Ignacia, que permanecía en estado de inconsciencia profunda, que no respondía a estímulos externos. «Llamen al doctor inmediatamente». Doña Prudencia había ordenado con voz que intentaba mantener control, pero que temblaba con miedo que cualquier madre sentiría al ver hija en estado que no podía comprender. «Y llamen a don Macedonio también. Él debe saber que algo ha ocurrido con su esposa». Don Ausencio Cruz, padre de Ignacia, había enviado empleado corriendo hacia casa de doctor Timoteo Salazar, que vivía a 4 cuadras de distancia, mientras don Macedonio, que todavía estaba presente en casa porque había estado esperando en sala junto con sus padres don Braulio y doña Casilda, para momento cuando Ignacia estaría lista para partir hacia casa nueva, había subido escalera con expresión de preocupación que parecía apropiada para esposo recién casado, cuya esposa había experimentado problema médico súbito, pero que ocultaba conocimiento de que estado de Ignacia no era accidente, sino era resultado exacto de plan que había ejecutado mediante administración de láudano calculado para causar precisamente esta situación. Doctor Salazar había llegado aproximadamente 20 minutos después de ser convocado. Había subido rápidamente a habitación, donde familia estaba reunida alrededor de cama donde Ignacia yacía inmóvil. Había comenzado examen médico, que incluía verificación de pulso, que encontró débil pero presente con frecuencia de aproximadamente 40 latidos por minuto, que era significativamente más lenta que frecuencia normal de 70 a 80, verificación de respiración que encontró superficial con frecuencia de apenas 8 respiraciones por minuto, que era peligrosamente lenta comparada con frecuencia normal de 16 a 20. Examen de pupilas mediante levantamiento de párpados, que reveló que pupilas estaban contraídas a puntos minúsculos, que era signo clásico de intoxicación por opio, y evaluación de respuesta a estímulos dolorosos mediante presión firme en lecho de uñas, que no produjo respuesta alguna, indicando nivel profundo de inconsciencia. Esta mujer está en estado de coma profundo.
Doctor Salazar había pronunciado con gravedad profesional de médico que había visto múltiples casos de envenenamiento por láudano durante sus 30 años de práctica en Pachuca, donde uso de opio era relativamente común tanto para propósitos médicos legítimos como para uso recreacional o suicida. Síntomas son consistentes con intoxicación severa por opio o láudano. Pupilas contraídas, respiración deprimida, pulso lento, falta completa de respuesta a estímulos, todo indica envenenamiento por narcótico. ¿Ha consumido Ignacia láudano hoy? ¿Toma láudano regularmente para cualquier condición médica? Era pregunta que había generado negaciones enfáticas de familia. Ignacia nunca ha tomado láudano. Doña Prudencia había respondido con certeza absoluta de madre, que conocía hábitos de salud de hija íntimamente. No tiene condición médica que requiera láudano. No toma medicamentos de ningún tipo, excepto ocasionalmente té de hierbas para dolor de cabeza. No hay manera de que haya consumido opio voluntariamente. Doctor Salazar había considerado esta información mientras continuaba a examinar a Ignacia, cuya condición era claramente crítica. Entonces hay dos posibilidades. Primera, que consumió láudano accidentalmente sin saber que estaba en algo que bebió o comió, aunque esto es improbable, porque el láudano tiene sabor amargo distintivo que es difícil de ocultar completamente. Segunda, que alguien le administró láudano deliberadamente sin su conocimiento. En cualquier caso, está en peligro grave de muerte, porque dosis que ha consumido es claramente muy alta, basándome en profundidad de sedación y en depresión severa de respiración. Intentaré tratamiento, pero debo advertir que pronóstico es reservado. Tratamiento que Dr. Salazar había administrado incluía intentos de inducir vómito mediante introducción de pluma en garganta para estimular reflejo de náusea, aunque esto no produjo resultado porque el nivel de inconsciencia era tan profundo que reflejos normales estaban suprimidos. Administración de café fuerte mediante tubo insertado en garganta, intentando que cafeína contrarrestara efectos depresores de opio, y estimulación física vigorosa, incluyendo sacudidas, palmadas y aplicación de baños fríos en rostro intentando despertar a Ignacia de coma. Durante 3 horas, Dr. Salazar había continuado tratamiento con asistencia de familia, que observaba con esperanza decreciente mientras condición de Ignacia no mejoraba, sino que gradualmente empeoraba. Respiración se volvía más superficial, pulso se debilitaba, palidez de piel aumentaba y temperatura corporal descendía mientras cuerpo de Ignacia fallaba en mantener funciones vitales bajo efecto abrumador de opio que había saturado su sistema nervioso. Y aproximadamente a las 9 de noche, 6 horas después de que había consumido vino con láudano, 4 horas después de que había sido encontrada en coma, Ignacia Cruz había dejado de respirar completamente mientras Dr. Salazar verificaba pulso que también había cesado, mientras familia que había estado manteniendo vigilia constante alrededor de cama había comenzado a llorar, comprendiendo que Ignacia había muerto sin haber recuperado conciencia nunca después de acostarse para descanso breve que se había transformado en muerte. Lo lamento profundamente. Dr. Salazar había pronunciado con sinceridad de médico que había hecho todo posible, pero que había sido derrotado por dosis de veneno que había sido demasiado alta para ser contrarrestada. Ignacia ha fallecido debido a intoxicación severa por láudano. Sin saber cómo o cuándo consumió sustancia, sin poder administrar antídoto efectivo porque no existe antídoto específico para opio, excepto mantener respiración hasta que cuerpo metaboliza droga naturalmente. No pude salvarla. Extiendo mis condolencias a familia. Era declaración que transformaba boda en funeral.
que transformaba día que debería haber sido de mayor alegría en tragedia que familia recordaría durante el resto de vidas como momento cuando felicidad fue destruida por muerte inexplicable de hija y hermana querida. Esta es la historia de Ignacia Cruz, quien tenía 22 años, cuando se casó con don Macedonio Esquivel, el 28 de noviembre de 1869, en Pachuca, Hidalgo, quien después de ceremonia y recepción fue a habitación para descanso breve, del cual nunca despertaría, porque había sido envenenada con dosis letal de láudano administrada por esposo recién casado que buscaba heredar dote de Ignacia sin obligaciones de matrimonio real, cuya muerte fue declarada inicialmente como resultado de causa natural desconocida, porque ninguna autopsia fue realizada debido a objeción de don Macedonio, quien argumentó que autopsia violaría santidad de cuerpo de esposa, y cuya verdad de envenenamiento solo sería revelada meses después, cuando familia insistió en exhumación y autopsia que detectaría opio en tejidos preservados. Para comprender esta historia completa, debemos comenzar con Ciudad Minera, donde ocurrió, con sistema médico de época que permitía que muertes fueran certificadas sin autopsia obligatoria, con familia cuya hija sería víctima, con asesino que calculó que muerte durante sueño, después de boda, sería interpretada como tragedia natural, y con investigación que eventualmente revelaría crimen a pesar de ausencia inicial de autopsia. Capítulo 2. Pachuca, en 1869, y la ausencia de autopsias obligatorias. El año de 1869 encontró a la ciudad de Pachuca de Soto, capital del estado de Hidalgo, con aproximadamente 25,000 habitantes, concentrados en Valle Estrecho, rodeado por montañas ricas en minerales que habían sido explotadas intensivamente durante más de 3 siglos, desde que españoles habían descubierto plata en 1554, transformando área que había sido territorio escasamente poblado por grupos indígenas otomíes en centro minero de importancia crucial para la economía de Nueva España, en período de transformación gradual desde métodos tradicionales de minería que habían dominado durante siglos hacia modernización mediante introducción de maquinaria de vapor importada de Inglaterra, que permitía bombear agua de minas más profundas y elevar mineral desde profundidades mayores que habían sido inaccesibles con tecnología tradicional de malacates accionados por mulas que giraban ruedas grandes conectadas a cables que subían y bajaban jaulas, transportando mineral y trabajadores. La arquitectura de Pachuca reflejaba historia minera, con edificios construidos principalmente de piedra volcánica gris, extraída de canteras locales creando apariencia sobria, que contrastaba con ostentación de ciudades coloniales más ricas como Guanajuato o Zacatecas, con iglesias múltiples incluyendo Parroquia de Asunción, que dominaba Plaza Central con torres gemelas visibles desde toda ciudad, con casas de familias ricas construidas alrededor de patios interiores según estilo tradicional español, pero sin elaboración arquitectónica de ciudades más prósperas, con edificios administrativos de gobierno estatal que habían sido construidos después de que Hidalgo había sido separado de Estado de México en 1869, convirtiéndose en Estado independiente con Pachuca como capital y con edificios industriales asociados con minería, incluyendo oficinas de compañías mineras, almacenes donde mineral era guardado antes de transporte a fundiciones, y tiendas donde equipo minero era vendido. Pero lo más relevante para la historia de Ignacia Cruz era estado de práctica médica y de sistema legal relacionado con certificación de muertes en Pachuca en 1869,
específicamente ausencia de requisito legal de realizar autopsia cuando persona moría súbitamente sin causa aparente, permitiendo que médicos certificaran muertes basándose en examen externo y en historial reportado por familia sin verificación interna mediante disección que podría haber revelado envenenamiento u otras causas criminales de muerte. El sistema de certificación de muerte en México de 1869 estaba regulado por leyes estatales que variaban considerablemente entre estados, pero generalmente requerían que cuando persona moría, médico examinara cuerpo y emitiera certificado de defunción, especificando causa de muerte, basándose en conocimiento médico y en evidencia disponible, certificado que entonces era presentado a registro civil, donde muerte era registrada oficialmente en libros de defunciones, permitiendo que entierro procediera legalmente. Pero crucialmente, leyes no requerían que médico realizara autopsia para determinar causa de muerte, excepto en casos donde había sospecha específica de crimen basada en evidencia externa como heridas visibles, o donde autoridades judiciales ordenaban autopsia como parte de investigación criminal. En casos donde persona moría sin signos externos obvios de violencia, médico tenía discreción completa de certificar causa de muerte basándose en síntomas reportados, en apariencia de cuerpo y en juicio clínico sin necesidad de verificar mediante examen interno. Esta discreción médica creaba oportunidad para que muertes criminales, particularmente por envenenamiento, que no dejaba marcas externas, fueran clasificadas como muertes naturales si médico no sospechaba envenenamiento o si médico aceptaba explicación de familia sin investigación adicional. Y crucialmente, sistema permitía que familia de fallecido objetara autopsia basándose en creencias religiosas o culturales sobre santidad de cuerpo que no debía ser profanado mediante disección. Objeción que médicos generalmente respetaban particularmente cuando familia era respetable y cuando no había evidencia obvia de crimen. Don Macedonio Esquivel había comprendido perfectamente estas vulnerabilidades del sistema cuando había planeado envenenamiento de Ignacia. Había calculado que si Ignacia moría en contexto de novia joven, descansando después de boda, sin heridas externas, sin signos obvios de violencia, muerte sería interpretada como tragedia médica inexplicable pero natural, que Dr. Salazar certificaría muerte sin ordenar autopsia, particularmente si don Macedonio como esposo objetaba autopsia, y que cuerpo sería enterrado rápidamente según costumbre de época, que requería entierro dentro de 24 horas de muerte para prevenir descomposición en clima donde refrigeración no estaba disponible, eliminando evidencia física de envenenamiento antes de que sospecha pudiera desarrollarse. Y plan había funcionado inicialmente exactamente como había calculado. Cuando Dr. Salazar había certificado muerte de Ignacia en noche de 28 de noviembre, había especificado causa como paro cardíaco de origen desconocido, porque no había encontrado explicación médica clara para muerte súbita de mujer joven previamente saludable, pero tampoco había encontrado evidencia específica de envenenamiento, porque síntomas de intoxicación por láudano, particularmente pupilas contraídas, podían ser explicados por múltiples condiciones médicas y porque no había realizado autopsia que habría revelado presencia de opio en estómago y en tejidos. Cuando don Ausencio había preguntado si autopsia debería ser realizada para determinar causa definitiva de muerte de hija que parecía inexplicable, Dr. Salazar había respondido: autopsia podría proporcionar más información, pero basándome en síntomas que observé durante horas finales, sospecho que muerte fue causada por fallo súbito de corazón,
posiblemente debido a defecto congénito que nunca fue diagnosticado durante vida de Ignacia. Autopsia confirmaría o refutaría esta hipótesis, pero debo advertir que autopsia requiere disección de cuerpo que muchas familias encuentran perturbadora, particularmente en caso de hija joven. Decisión es de familia. Y don Macedonio había intervenido inmediatamente con objeción que parecía estar basada en respeto por esposa fallecida, pero que en realidad estaba diseñada para prevenir descubrimiento de envenenamiento. Como esposo de Ignacia, objeto fuertemente a autopsia que violaría santidad de cuerpo de mi esposa. Iglesia enseña que cuerpo es templo sagrado que no debe ser profanado. Ignacia fue mujer devota que habría rechazado idea de que cuerpo fuera cortado después de muerte. Debemos respetar su dignidad, permitiendo que sea enterrada intacta. Acepto explicación de Dr. Salazar de que muerte fue causada por condición cardíaca. No necesitamos violar cuerpo de mi esposa para confirmar lo que ya sabemos. Era argumento que había apelado a sentimientos religiosos de familia Cruz, que era católica devota, que había explotado ausencia de evidencia obvia de crimen que habría justificado autopsia forzada y que había sido aceptado por don Ausencio y doña Prudencia, que aunque tenían dudas sobre muerte súbita e inexplicable de hija, también sentían reluctancia de permitir que cuerpo fuera diseccionado si no había necesidad absoluta. Si doctor Salazar cree que muerte fue natural, aunque inexplicable, y si don Macedonio como esposo objeta autopsia, entonces respetaremos voluntad de esposo y enterraremos a Ignacia sin autopsia. Don Ausencio había decidido con dolor de padre que estaba intentando hacer decisión apropiada en circunstancias terribles, mientras luchaba con sospecha vaga que no podía articular claramente de que algo sobre muerte de hija no era completamente natural, pero sin evidencia concreta que justificara. Insistir en autopsia contra objeción de esposo. Y entonces Ignacia había sido enterrada en Panteón Municipal de Pachuca en tarde de 29 de noviembre, apenas 18 horas después de muerte, en funeral rápido apropiado para época donde descomposición, en ausencia de embalsamamiento, requería entierro rápido, en ceremonia que había sido transformada de celebración de matrimonio planeada originalmente a lamentación de muerte trágica de novia que había dormido y nunca despertado. Pero ausencia de autopsia inicial no significaba que verdad permanecería oculta permanentemente, porque Escolástica, hermana de Ignacia, había comenzado a tener dudas que gradualmente se transformarían en sospecha y eventualmente en convicción de que muerte de hermana no había sido natural, sino había sido resultado de crimen. Capítulo 3. Ignacia Cruz y la dote que atrajo al asesino. Ignacia Cruz había nacido en el año de 1847 en Pachuca, en familia de comerciantes de minerales que habían prosperado mediante compra de plata y otros metales preciosos de mineros pequeños que no tenían recursos para transportar mineral a fundiciones grandes, refinación de mineral mediante procesos químicos que separaban plata de impurezas, y venta de plata refinada a casas de moneda y a comerciantes que exportaban metal a mercados internacionales. Su padre, don Ausencio Cruz, había establecido negocio en 1835, después de trabajar durante 10 años como empleado en casa comercial más grande. Había acumulado capital mediante ahorro disciplinado y había construido operación que para 1869 generaba ingresos anuales de aproximadamente 5,000 pesos, que aunque no era fortuna extraordinaria, comparada con riqueza de propietarios de minas grandes, era ingreso muy respetable que colocaba familia. Cruz firmemente en clase media alta de Pachuca. Para 1869, fortuna de don Ausencio
Incluía valor de negocio comercial estimado en 15.000 pesos, casa en calle Zaragoza valorada en 8.000 pesos y efectivo e inversiones de 7.000 pesos. Total de 30.000 pesos, que era riqueza considerable. Su madre, doña Prudencia, provenía de familia de administradores de minas, que había aportado conexiones valiosas que habían ayudado a don Ausencio establecer relaciones comerciales con minas importantes. Ignacia era segunda de 4 hijos. Su hermana mayor, Escolástica, se había casado en 1867 con comerciante de Pachuca. Su hermana menor, Primitiva, tenía 18 años y hermano menor, Estanislao, tenía 15 años y estudiaba con intención de unirse eventualmente a negocio familiar. A sus 22 años, Ignacia era mujer de belleza modesta, con rasgos que reflejaban herencia mestiza común en región minera de Hidalgo, donde población incluía descendientes de colonos españoles, de trabajadores indígenas otomíes y de múltiples grupos que habían migrado a región atraídos por oportunidades de minería. Tenía rostro oval con ojos cafés, cabello negro que usaba en trenzas enrolladas alrededor de cabeza según moda conservadora de época, constitución delgada mantenida mediante dieta frugal apropiada para familia de comerciantes que, aunque cómoda, no vivía en lujo de élite minera. Había recibido educación moderada con maestra particular que había enseñado lectura, escritura, aritmética básica, catecismo católico y habilidades domésticas apropiadas para mujer de su clase, incluyendo costura, bordado y cocina. Lo que más definía a Ignacia era su naturaleza seria y devota. Asistía a misa diaria. Participaba en actividades de caridad organizadas por parroquia, incluyendo visitas a pobres y a enfermos. Y había considerado brevemente durante adolescencia posibilidad de entrar a convento antes de decidir que matrimonio era vocación más apropiada. La dote que Ignacia traería a matrimonio era sustancial. 12.000 pesos, que incluían efectivo de 7.000 pesos, participación en negocio familiar valorada en 3.000 pesos, y ajuar de ropa de cama, vestidos y joyas valorado en 2.000 pesos. Era dote que la hacía partido atractivo para hombres de recursos moderados. El cortejo por don Macedonio había comenzado en julio de 1869, cuando había sido presentado a familia Cruz mediante conocido comercial. Durante 4 meses había visitado casa de Cruz 2 veces por semana, según protocolo apropiado. Había participado en conversaciones supervisadas, donde había presentado imagen de comerciante exitoso que operaba negocio de compra y venta de equipo minero. Ignacia había dicho durante una de conversaciones: «Admiro profundamente tu devoción religiosa y tu carácter serio. Mujer que valora fe y familia, será esposa excelente. Y puedo proporcionarte vida cómoda mediante ingresos de mi negocio». Eran palabras que habían resonado con valores de Ignacia. Cuando había propuesto matrimonio en octubre, había aceptado con convicción de que había encontrado esposo apropiado. Lo que Ignacia no sabía era que historia completa de don Macedonio sobre negocio exitoso era fabricación, que en realidad debía 8.000 pesos a múltiples acreedores, que enfrentaba amenazas de prisión por deudores y que necesitaba dote de Ignacia desesperadamente. Y más siniestro, había calculado que si Ignacia moría inmediatamente después de matrimonio, heredaría dote como viudo, sin obligaciones de matrimonio prolongado que eventualmente revelarían su situación financiera real. Capítulo 4. Don Macedonio Esquivel y el plan del sueño eterno. El hombre que se casó con Ignacia Cruz el 28 de noviembre de 1869 no era comerciante exitoso, sino era estafador desesperado que había desarrollado plan específico.
envenenar a esposa con láudano administrado durante recepción, de manera que pareciera simplemente dormirse después de boda y nunca despertar, creando apariencia de muerte natural que evitaría autopsia. Don Macedonio Esquivel había nacido en 1834, en Pachuca, en familia de empleados de minas. Durante juventud había trabajado en oficinas de compañías mineras. Había aprendido suficiente sobre comercio para presentarse como comerciante, pero había desarrollado hábitos de juego que lo habían llevado a deudas crecientes. Para 1869 debía 8,000 pesos con acreedores, amenazando acciones legales. Matrimonio con heredera era solución obvia, pero simplemente casarse no era suficiente si esposa viviera y descubriera deudas. Había desarrollado plan que consideraba ingenioso: envenenar a Ignacia con láudano, que era fácil de obtener de boticas sin sospecha porque era usado comúnmente como medicamento para dolor y para insomnio, que cuando administrado en dosis alta causaba sedación profunda que progresaba a coma y muerte, que parecía simplemente sueño del cual persona no despertaba, que no dejaba signos externos obvios que requerirían autopsia, y que en contexto de novia descansando después de boda sería interpretado como tragedia inexplicable en lugar de crimen. El timing específico había sido calculado: administrar láudano durante recepción en copa de vino, esperar aproximadamente 90 minutos para efectos, comenzar a manifestarse como cansancio que parecería natural, permitir que Ignacia fuera a habitación para descansar, esperar que entrara en coma profundo del cual no despertaría, y cuando fuera descubierta, actuar shock apropiado de esposo, mientras asegurando que no se realizara autopsia. El láudano que había usado había sido comprado de Botica del Carmen en Pachuca días antes, bajo pretexto de necesitarlo para dolor de diente. Había preparado dosis de 30 mililitros, que era 5 veces dosis terapéutica normal, y había mezclado en vino de Jerez dulce que había ofrecido a Ignacia durante recepción, presentándolo como brindis privado entre esposos. La ejecución había procedido perfectamente. Ignacia había consumido vino sin sospecha. Había comenzado a sentir cansancio aproximadamente hora y media después. Había ido a descansar. Había entrado en coma y había muerto sin recuperar conciencia. Y don Macedonio había bloqueado autopsia mediante objeción religiosa que había sido aceptada por familia. Plan habría tenido éxito completo si no hubiera sido por persistencia de Escolástica. Capítulo 5. Las dudas de Escolástica y la investigación familiar. Escolástica Cruz, quien había estado más cercana a Ignacia que cualquier otra persona en familia, había comenzado a tener dudas sobre muerte de hermana casi inmediatamente después de funeral. Dudas que inicialmente eran vagas e inarticuladas, gradualmente se cristalizaron en sospecha específica, basada en múltiples observaciones que, cuando consideradas juntas, creaban patrón perturbador. Primera observación: don Macedonio no había mostrado dolor apropiado durante funeral. Había actuado formalidades de viudo afligido, pero Escolástica había notado que cuando pensaba que nadie observaba, expresión en rostro de don Macedonio había sido de alivio en lugar de dolor. Segunda observación: don Macedonio había insistido excesivamente en bloquear autopsia. Objeción religiosa había parecido razonable inicialmente, pero reflexión posterior había hecho que Escolástica cuestionara por qué hombre que apenas había conocido a Ignacia durante 4 meses estaba tan determinado a prevenir investigación médica de muerte inexplicable. Tercera observación: Ignacia había estado completamente saludable durante toda mañana y durante ceremonia. Había participado normalmente en recepción y entonces, súbitamente, había experimentado cansancio extremo que había progresado rápidamente a coma y muerte. Transición de salud perfecta a muerte, en cuestión de horas, sin enfermedad previa,
no parecía natural. Cuarta observación. Durante recepción escolástica recordaba haber visto don Macedonio ofrecer copa de vino a Ignacia, vino que Ignacia había bebido completamente. Aproximadamente hora y media después, Ignacia había comenzado a quejarse de cansancio extremo. Timing sugería conexión posible entre vino y síntomas. Escolástica había compartido estas observaciones con madre doña Prudencia aproximadamente semana después de funeral. Madre, creo que muerte de Ignacia no fue natural. Creo que don Macedonio la envenenó. Era acusación extraordinaria que doña Prudencia inicialmente había rechazado. Escolástica, comprendo que estás en dolor por pérdida de hermana, pero acusar a don Macedonio de asesinato sin evidencia es grave. Doctor Salazar dijo que muerte fue causada por condición cardíaca. Pero Escolástica había persistido. Doctor Salazar también dijo que síntomas eran consistentes con envenenamiento por láudano, y don Macedonio bloqueó autopsia que habría confirmado o refutado envenenamiento. ¿Por qué bloquearía autopsia si no tenía nada que ocultar? Durante semanas siguientes, Escolástica había investigado discretamente. Había hablado con boticario de Botica del Carmen, quien había confirmado que don Macedonio había comprado láudano días antes de boda. Había hablado con invitados a recepción que recordaban ver don Macedonio servir vino a Ignacia. Había construido caso circunstancial que cuando presentado a padre don Ausencio, finalmente había convencido que investigación adicional era necesaria. En febrero de 1870, 3 meses después de muerte de Ignacia, don Ausencio había presentado petición formal ante juez de primera instancia, don Clemente Villaseñor, solicitando exhumación de cuerpo de Ignacia y realización de autopsia para determinar causa definitiva de muerte. Capítulo 6. La exhumación y la autopsia reveladora. El juez Villaseñor había considerado petición cuidadosamente. Exhumación era medida extraordinaria que requería justificación seria, pero evidencia circunstancial presentada por familia Cruz, particularmente compra de láudano por don Macedonio antes de boda combinada con timing sospechoso de síntomas, había sido suficiente para ordenar exhumación. Exhumación había ocurrido en marzo de 1870. Ataúd de Ignacia había sido desenterrado de tumba en Panteón Municipal. Había sido transportado a morgue improvisada en Hospital Civil de Pachuca, donde doctor Salazar, junto con doctor Wenceslao Parra, quien había sido traído desde Ciudad de México como experto en toxicología, habían realizado autopsia 3 meses después de muerte. A pesar de tiempo transcurrido, cuerpo de Ignacia estaba relativamente bien preservado debido a clima frío de Pachuca y debido a profundidad de entierro que había protegido de descomposición acelerada. Y crucialmente para investigación, láudano, que era derivado de opio, contenía alcaloides que eran químicamente estables y que persistían en tejidos durante meses después de muerte, permitiendo detección mediante pruebas químicas disponibles en época. Doctor Parra había extraído muestras de estómago, hígado y cerebro de Ignacia. Había realizado serie de pruebas químicas que incluían prueba de Stasoto, que era método estándar de época para detectar alcaloides vegetales como morfina, que era componente principal de opio, y había confirmado presencia de morfina en concentraciones que indicaban que Ignacia había consumido dosis masiva de láudano poco antes de muerte. Concentración de morfina en tejidos de esta mujer indica que consumió aproximadamente 30 mililitros de tintura de opio estándar, doctor Parra había reportado. Esta dosis es aproximadamente 5 veces cantidad que sería usada terapéuticamente y es suficiente para causar sedación profunda progresando a coma y muerte por depresión respiratoria. Basándome en patrón de distribución en tejidos, calculo que morfina fue consumida aproximadamente 2 a 3 horas antes de muerte.
Causa de muerte fue definitivamente envenenamiento por opio. Era evidencia científica que transformaba sospecha en certeza. Ignacia había sido envenenada. Con evidencia de autopsia, investigación se había enfocado en don Macedonio. Boticario había testificado sobre venta de láudano. Invitados habían testificado sobre vino que don Macedonio había servido a Ignacia. Don Macedonio Esquivel fue arrestado en abril de 1870, acusado de homicidio premeditado. Capítulo 7. El juicio de la novia que no despertó. El juicio comenzó en junio de 1870 en Pachuca. Evidencia fue convincente. Autopsia confirmando morfina. Testimonio sobre compra de láudano. Testimonio sobre vino servido a Ignacia. Timing de síntomas. Objeción sospechosa de don Macedonio a autopsia inicial. Escolástica testificó sobre observaciones que habían generado sospecha inicial. Vi don Macedonio servir vino específicamente a mi hermana. Aproximadamente hora y media después, ella comenzó a sentir cansancio extremo que no era normal. Y cuando sugirieron autopsia, él objetó con vehemencia. Sabía que había envenenado a Ignacia y quería ocultar crimen. Doctor Parra testificó sobre autopsia. Morfina encontrada en tejidos prueba definitivamente que Ignacia consumió dosis letal de láudano. No hay otra explicación para concentraciones que detecté. Cuando don Macedonio testificó, intentó argumentar que Ignacia debió haber tomado láudano voluntariamente sin su conocimiento, tal vez para calmar nervios de boda. Pero evidencia de que había comprado láudano días antes destruyó esta defensa. Veredicto fue unánime. Culpable de homicidio premeditado. Sentencia: muerte por fusilamiento. Don Macedonio Esquivel fue ejecutado en Pachuca el 15 de noviembre de 1870. Sus últimas palabras: plan era perfecto. Muerte durante sueño sin autopsia habría parecido natural, pero subestimé persistencia de hermana que no aceptó explicación simple. Epílogo: el legado del sueño sin despertar. El caso llevó a reformas importantes en Hidalgo. Autopsia se volvió obligatoria cuando persona joven, previamente saludable, moría súbitamente sin causa aparente. Objeciones familiares a autopsia ya no eran suficientes para prevenir investigación médica cuando había circunstancias sospechosas. Escolástica dedicó resto de vida a abogar por derechos de mujeres, particularmente derecho a protección contra violencia doméstica. Familia Cruz estableció beca en memoria de Ignacia para educación de mujeres. Y caso fue preservado en archivos judiciales con anotación: la novia que no despertó, evidencia de que ausencia de autopsia puede ocultar crimen, pero que persistencia de familia puede revelar verdad, incluso meses después. Descansa en paz, Ignacia Cruz. Dormiste después de boda esperando despertar para comenzar vida nueva, pero esposo te había envenenado. Nunca despertaste. Él bloqueó autopsia esperando ocultar crimen, pero hermana devota persistió. Exhumación reveló verdad. Justicia prevaleció. Si esta historia te ha conmovido, te invito a dejar me gusta y suscribirte al canal. Activa las notificaciones. ¿Qué nos dice sobre importancia de autopsia en muertes sospechosas? ¿Cómo proteger víctimas cuando familia objeta investigación? Comparte tus pensamientos. Gracias por escuchar historia de novia que no despertó, de mujer envenenada durante boda, cuya muerte fue ocultada mediante ausencia de autopsia, pero cuya verdad fue revelada por hermana persistente. Que memoria de Ignacia nos enseñe que justicia requiere investigación científica, que objeciones familiares no deben prevenir autopsias necesarias, y que persistencia puede vencer intentos de ocultar crimen. Hasta próximo caso.